Como les decía hace un momento, fíjense la segunda línea de este cartel: evite insertar imágenes del tamaño de una valla publicitaria en su ebook. Vuelvo y fíjense en las tres franjas azules para qué estamos trabajando. Cuando logre eso, no tendrán ningún problema. De hecho, el detalle extra no se aprecia en pantallas pequeñas. Esa condición de mucha resolución, de mucho tamaño, no se aprecia en pantallas tan pequeñas. Por tanto, nos gastamos tiempo, desperdiciamos tamaño del fichero que estamos creando y no resolvemos ningún tipo de problema. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué tamaño debe tener las imágenes? En esto hay muchas opiniones. Creo que en la que más están de acuerdo es que la relación ancho-alto sea 1 por 1.6. O sea, si tengo 100 de ancho, tendría 160 de alto. Si tengo 1000 de ancho, sería 1600. O sea, como verán, la primera medida siempre responde al ancho y la segunda a la altura. En este caso, el ejemplo que si tiene 1000 de ancho, pues será 1600. Ustedes sencillamente utilizan la opción 1 por 1.6, o sea, 1 de ancho significa 1.6 de altura, y ahí ya pueden manejar. Es importante, no solamente porque lo diga, esto que está en rojo. Estamos hablando de libros no comunes y corrientes, o sea, libros que tienen algunas imágenes, pero no es el objetivo más importante una imagen. Un catálogo fotográfico, obviamente que necesitará características especiales. A lo mejor un catálogo fotográfico es una obligación que las imágenes sean más grandes y de mayor resolución, pero a lo mejor tenemos que hacer el catálogo en 3 o 4 ficheros porque llega a crecer demasiado. Pero los libros, como puede ser una novela que casi no tiene gráfica más allá de la portada, un libro de niño que ya tiene algunas gráficas, pero generalmente, aunque son de colores, no tienen muchos degradados ni elementos que necesiten demasiada resolución, es posible que cumplan estas condiciones. Y repito, lo deben hacer en función del libro particular que ustedes están haciendo. Estoy haciendo una novela, estoy haciendo un libro científico que necesita algún detalle en algunas imágenes, estoy haciendo un libro infantil que lleva imágenes casi en cada página, o estoy haciendo un catálogo fotográfico. Las explicaciones aquí son para el promedio. Las particularidades ustedes las irán cogiendo con la práctica. Aquí les traigo un ejemplo. Miren esta imagen, la portada de un libro editado por Cuba Literaria, cómo se ve en formato de un móvil, cómo se ve en formato de una tablet y cómo se ve, muy parecido al de la tablet, en un formato, digamos, de Calibre, que es uno de los lectores de libros electrónicos más utilizados aquí en Cuba, y muchas personas las tienen en la APK la tienen en sus móviles. ¿Por qué razón? Porque en Calibre, cuando usted tiene la versión en PC, no le abre el libro electrónico para todo el tamaño de pantalla. Le abre el libro electrónico para una sección de la pantalla, como dice en este caso 442 por 556, 442 de ancho por 556 de altura. De hecho, este libro fue preparado de forma profesional, está ofreciéndose para descargar en Cuba Literaria, y aunque no toca esta parte de la clase, ven a la izquierda cómo está dividido en partes de los capítulos que tiene el libro, para que vean que lo que le estoy diciendo en una clase lo utilizan los realizadores de libros electrónicos en libros, digamos, ya profesionales o libros que ya van a salir para el público. A la izquierda, señalado con el círculo rojo pequeño, está el nombre de la imagen.
que se llama Cover JPG. A la derecha está la imagen propiamente dicha que sale en este capítulo, y en el centro están las definiciones de la imagen, donde dice que se va a presentar una imagen que tiene un width, un ancho de 546 píxeles y un height, una altura de 751 píxeles, y que el enlace es al fichero cover.jpg, que está ya entre los ficheros componentes de ese libro. O sea, debo tener la imagen previamente en la lista de ficheros que voy a utilizar, después le doy el tamaño, que incluye ancho y alto, y le digo la referencia a ese fichero. Vamos repitiendo lo mismo casi cada vez. Otro elemento, componente, no tanto en la literatura, excepto en las obras comentadas. Siempre recuerdo que la primera vez que me leí Cecilia Valdés es una edición de los años 70 comentada, de la cual se habló mucho en aquellos tiempos. Ahora se hizo otra nueva, se están hablando de algunas obras que también se hacen comentadas, pero sobre todo en la literatura científica, en cualquiera de las ciencias, se usan mucho las referencias, las notas relacionadas con algo que se dice. Puede ser una referencia bibliográfica, puede ser una referencia a un autor, puede ser una explicación que da el autor de por qué usa unas siglas o qué significan esas siglas. Cualquiera de esas variantes se usan referencias. Y aquí viene un elemento que diferencia en extremo el libro en papel del libro electrónico. En el libro en papel usted puede usar tres variantes para las notas: notas a pie de página, notas a final de capítulo o sección y notas a final de la obra. ¿Qué sucede? Que la otra diferencia es que los libros electrónicos no tienen páginas, sino pantallas. ¿Qué quiero decir con esto? El equivalente del contenido de una página clásica de un libro pudiera suceder, voy a ser exagerado, que tenga 5 pantallas en la versión EPUB. Si ustedes ponen una nota a pie de página y esa nota saldría, digamos que en el primer renglón de la página en cuestión o la página teórica en cuestión, hasta 5 pantallas después el lector no encontraría la nota. Que en la lectura en papel usted lee arriba, pone un numerito y mira hacia abajo y ven el borde inferior del libro la nota, tantas notas como salgan en esa página. Si salen 5, salen 5 notas en el borde inferior. Pero es que este borde inferior, al establecer la diferencia entre páginas y pantallas, sucede que puede aparecer 5 o 6 pantallas después, y esto incomoda al lector. Por eso, toda la teoría relacionada con las notas proponen, y yo me arriesgaría casi a decir que disponen, que las notas se utilicen a final de capítulo o de sección o a final del libro, para evitar este problema. Pero, y siempre existe un pero, con unas características. Ustedes se imaginan que si esto se hiciera en un libro en papel, uno viene leyendo, se encuentra una nota que dice que es al final del libro, pongamos que marcó el libro con un dedo, fue a las últimas páginas, leyó la nota y regresó a donde tiene el libro marcado con el dedo. Piensen esto con toda intención, hacerlo en un formato físico, en un formato con papel. Pero aquí no hay forma de meter el dedo dentro del fichero en ninguna variante. Aquí en este fichero, como se dice, se puede meter la pata, pero el dedo es muy difícil que usted lo pueda hacer
para darle una oportunidad a alguien si lo logra y no decir que es imposible. Por eso, siempre en las notas tiene que haber una referencia de ida, o sea, ese número en superscript que aparece, que estamos acostumbrados a ver en cualquier libro, leerlo en el punto donde está el texto, irnos con un clic al lugar donde aparece la nota, sea final de capítulo o sección, o sea, final de la obra, leer la explicación que da el autor, el editor, cualquiera que sea la referencia, dar un clic y regresar al mismo lugar donde estoy leyendo. Repito, es necesario que la nota de referencia se conciba con clic de ida y clic de vuelta al mismo lugar donde estoy. En un libro de 800 pantallas, usted no se puede dar el lujo de ir a la pantalla 799 y regresar una a una hacia la parte de adelante. Porque a lo mejor si está en la página 1 es fácil, pero si está en la página 48 es bastante complicado. Ese número de referencia tiene una identificación, dice primero sub, o sea que es un supraíndice que tiene la identificación R1 que enlaza con un fichero que se llama notas finales. Fíjense a la izquierda, el círculo más pequeño, que uno de los componentes es el fichero de notas finales, que en ese fichero de notas finales tiene una referencia END1 y que lo que yo voy a ver en pantalla es un 1. Los códigos A y /A me significan, o barra inclinada A, como les sea más fácil de comprender, que comienza un enlace y que cierra un enlace. Este código quiere decir que va a aparecer un supraíndice con identificación R1, que ese supraíndice lleva al enlace de notas finales en el lugar específico que se llama END1, que el valor que vemos en pantalla es el número correspondiente a la referencia. Esta es la referencia 1, si fuera la 48, ahí tendría un 48, y que cierra el supraíndice, cierra el sub. ¿De acuerdo? Cuando ya llegamos al fichero notas finales, o sea, dimos clic cuando estábamos escribiendo, fíjense que en el fichero notas finales hay un elemento identificado, ID como END1, recuerdan que se lo expliqué ahora mismo, que además es el número que aparece aquí, y después hay una opción de clase que se llama retorno, regreso, que regresa al fichero introducción en R1. Fíjense lo que ya le expliqué y cómo regresa. Esto lo van a tener que, cuando lo estén viendo en video, que ir atrás, detener el video, regresar, volver adelante para que lo comprendan y puedan ver. También tienen una opción en la pantalla anterior, detienen, hacen una pausa, copian el número y el código, le dan continuar al video y ven cómo lo que aparece en uno es la referencia de ida a la opción identificación END1, y después el regreso es tan sencillo como volver, la palabra volver. Pudiera ser regresar, pudiera ser retorno, pudiera ser back en inglés, como ustedes crean. Les repito, donde hago referencia, pongo un enlace a las notas finales. Y en las notas finales tengo que hacer un anclaje al lugar donde está la nota y un regreso a donde estaba leyendo. O sea, la persona que está leyendo este libro leería en el 28 de enero de 1853 nació José Martí. Enlace. José Julián Martí Pérez nació en la calle Paula el 28 de enero de 1853, su madre Leonor Pérez, etcétera, 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 etcétera. Y después, cuando teclee volver, sigo leyendo con la lógica que venía haciéndolo hasta ese momento.
Repito, un enlace de ida a la nota y un enlace de regreso exactamente al punto en que salí para ver la nota.